Mi cuerpo se sentía tan ligero. Estaba aterrorizado, sin esperanza, mientras atravesaba mi propia creación, esa puerta que llevó a Fidelford a la locura. Mientras era arrastrado lejos de mi hogar, contuve la respiración y acepté mi final. Me encontré a mí mismo siendo acarreado a través de la puerta hasta el lugar al que Bill había diseñado para que el portal diera acceso. Un portal que con gritos él se refería como el reino de las pesadillas. Nadando a través de un mar sin gravedad, de colores atronadores y retorcidos, busqué en mi bolsillo un par de anteojos y me encontré a mí mismo mirando una pesadilla viviente. El universo de Bill no es exactamente una dimensión, sino más bien una hirviente y cambiante espuma intergaláctica entre dos dimensiones. Un espacio rastrero y sin leyes que existe entre mundos al que solo los más extraños y desconocidos seres llaman hogar. El portal se cerró detrás de mí y me encontré atrapado aquí, posiblemente para toda la eternidad. Antes de poder tener un momento para entrar en pánico sobre mi destino, me di cuenta de que flotaba frente a Bill, quien se subió a un bizarro trono hecho de ilusiones ópticas, rodeado de un ejército de extrañas y sombrías bestias. Miren quién decidió hacerme una visita. Chilló él con su voz haciendo eco a través del infinito. ¿Te apetecería un juego de ajedrez intergaláctico esta vez? Tú serás el peón. Tronó sus dedos y una de sus bestias, una pelota de 60 pies de alto con dedos y dientes, dejó salir un aullido como el de una ballena jorobada y se lanzó contra mí. Me las arreglé para ocultarme tras un campo de asteroides en el momento justo en el que la monstruosidad pasó cerca de mí, y nadé asustado a través del aire mientras múltiples bestias destrozaban las rocas espaciales buscándome. Huyendo por mi vida, milagrosamente me las arreglé para refugiarme en el cráter de un enorme asteroide que pasaba por entre el enjambre de monstruos. Oculto en la parte más profunda de las cavernas rocosas, pude escuchar la voz chillona de Bill decir: Sixter quiere jugar a las escondidas. El primero que lo encuentre y lo traiga a mí, obtendrá su propia galaxia. lo que fue seguido de maniáticas risas de criaturas grandes y pequeñas que se encontraban en una carrera por encontrarme. Estaba tan fatigado y furioso que mi primer impulso era entregarme para poder maldecir a Bill justo en su cara. Afortunadamente, antes de cometer cualquier locura, descubrí que compartía mi caverna con una temblorosa familia de refugiados intergalácticos. Acurrucados alrededor de una extraña y púrpura fogata, estas criaturas vendadas y con heridas de guerra me hicieron señas para que me acercara y me contaron su historia. Aparentemente, eran mineros de asteroides cuya nave fue succionada por un hoyo de gusano dimensional y se encontraron a ellos mismos extraviados justo como yo. Cuando mencioné a Bill, se encogieron y cubrieron sus oídos, como si hubiese dicho algo obsceno. Su líder, una peluda y atiborrada mezcla entre una cobaya y un pirata, me explicaron que mi vieja musa era en realidad uno de los seres más temidos de todo el multiverso. Bill tomó el control del reino de las pesadillas para utilizarlo como un escondite para él y sus compinches. Pero debido a que en este lugar no existen las leyes, sin ninguna constante física o reglas, el lugar está destinado a eventualmente acabar autodestruyéndose. Esta es la razón de que Bill busque nuevas y más estables dimensiones para conquistarlas y alguna mente tonta para que le permita entrar. Una mente tonta como la mía. Les expliqué mi historia con Bill y mi deseo de destruirlo por lo que me había hecho. Aunque algo escépticas, las criaturas se apiadaron de mí y me ofrecieron su ayuda. Me dieron uno de sus traductores dimensionales y algunas raciones. Les pregunté sobre el cómo podría abrirme camino a casa y me dijeron que no tenían idea. Así que un plan comenzó a formarse en mi mente. Viajaría dimensión en dimensión, aprendiendo lo que pudiera sobre Bill, sus debilidades, sus secretos. Me fortalecería aguantando, y una vez que estuviese listo, volvería al reino de las pesadillas y los destruiría de una vez por todas. Tal vez nunca vea mi hogar de nuevo, pero al menos salvaría el multiverso de su ira y conseguiría mi venganza por la vida que me robó.
Las criaturas me desearon suerte gritándome, alabado sea el axolotl. No tengo idea de lo que eso significa. Y se despidieron haciendo un adiós con la mano mientras abandonaba el asteroide y me encaminaba al hoyo de gusano más cercano, dejando mi destino al viento para que me llevase al mundo nuevo que me esperaba por descubrir. Así me aventuré en un viaje por varios años a través del multiverso para aprender tanto como pudiera sobrevivir con la esperanza de derrotarlo. En el proceso, tuve muchas experiencias que yo mismo más joven catalogaría como intrépidas. Siento como si hubiera vivido 100 diferentes vidas en estas dimensiones. Viajé con bandidos, aprendí a hablar 13 lenguas, me enredé en una pelea a golpes con una silla parlante y conseguí unos tatuajes con una tribu de cerditos guerreros con brazos de pulpo. Estudié antiguos textos, comparé notas con estudiantes, cené con monstruos y fui brevemente el rey de la dimensión de los dedos, hasta que un hombre de 7 dedos apareció y perdí mi estatus. Gracias a mi rápido ingenio, fui capaz de comunicarme para conseguir comida y refugio, aunque en cierto número de dimensiones me consideran un forajido hasta la fecha. Irónicamente, en el multiverso soy tan buscado como Stanley, pero mis crímenes tienen un notable propósito. Solo robo suministros para construir mi desestabilizador cuántico, lo que ha resultado ser una de mis más difíciles invenciones en las que haya trabajado. Para poder hacer crónica de todas mis aventuras requeriría de 10 volúmenes, pero aquí hay un catálogo de algunas de las dimensiones más extravagantes que vi. Este es el mundo en donde el tiempo avanza tanto hacia adelante como hacia atrás, de forma al parecer aleatoria. Así que puedes haber tenido una semana realmente mala y luego tener la oportunidad de volver a hacerlo todo otra vez. O simplemente haber terminado la preparatoria y luego vivir en reversa hasta llegar a preescolar. La dimensión rehacer puede avanzar de manera normal por intervalos de tiempo realmente largos o hacer de yo-yo y avanzar y retroceder varias veces en un mismo día. Los tiempólogos profesionales son como los meteorólogos, quienes intentan predecir con precisión cómo va a ser el tiempo en un día determinado. Como reza el viejo dicho, un paso adelante, infinitos pasos hacia atrás, luego 2 pasos y medio hacia adelante, por ninguna razón en particular. Un barrio residencial en el mundo 2D. Este dibujo es una aproximación de cómo mi cuerpo 3D intersectaba con el universo 2D. Observando esta imagen se pensaría que yo sería como un dios en su mundo, pero no fue así. Así es como el mundo de Exquilia lucía para mí mientras estuve ahí. Mis ojos 3D eran inútiles en su mundo 2D. No hay cielo sobre ellos y no hay sol que los bañe con luz direccional y cree sombras. Pero esta es la forma en la que los exquilianos pueden interpretar los objetos. Yo creía que Bill provenía de un mundo similar que fue misteriosamente destruido. ¿Pero cómo? No tuve mucho tiempo para investigarlo. Los exquilianos me consideraron una forma irregular, lo que es vulgar en su sociedad. Fui incapaz de explicarme a mí mismo, ya que mi boca estaba atascada fuera de su mundo, y pronto me encontré bajo ataque. Pese a lo pequeño, los cuerpos de los exquilianos son filosos como navajas, y varios cientos de ellos comenzaron a cortar en mi cabeza. Afortunadamente fui salvado por una de las más extraordinarias criaturas con las que me haya topado jamás. Fui absorbido y sacado de la dimensión 2D y luego perdí el conocimiento. Cuando desperté me encontré a mí mismo en un templo en la cima de una montaña, rodeado de nubes mirando a una criatura de 7 ojos. Jessel Brown, la inamovible, me dijo que estaba en la dimensión 52 y que había estado curando mis heridas durante un largo tiempo. Extrañamente parecía saber mi nombre y cuál era mi misión. Si realmente era una psíquica o si solo había leído los pósters de Se Busca con mi rostro, es difícil de decir, pero tenía una asombrosa visión sobre Bill. Dijo que si realmente deseaba enfrentarlo, debería proteger mi mente y que ella podía ayudarme, pero requería colocar una placa de metal en mi cabeza con una complicada cirugía. Tal vez fuera el ligero aire de la montaña, pero accedí al instante. Durante una semana, mientras me recuperaba, mantuvimos muchas y largas conversaciones sobre Bill.
Aparentemente su sed de poder fue lo que destruyó su dimensión original, incluyendo a sus padres y a todo aquel a quien él conocía. Habló sobre él sin enojo, pero con calma, templada, clínicamente resuelta a ver su reino de terror terminar. Miró profundamente en mis ojos y dijo que tenía el rostro del hombre que destruiría a Bill. No estaba muy emocionado porque habíamos pasado la noche entera de fiesta y bebiendo arena estelar, de la misma clase de bebida que el bebé tiempo en persona consume. Cuando desperté a la mañana siguiente, ella se había ido y yo estaba en una dimensión totalmente distinta. Era hora de continuar con mi búsqueda. A veces me pregunto, ¿cómo estará ella ahora? ¿Y cómo es que sabía tanto sobre mí? A diferencia de las dimensiones que he descrito, muchas dimensiones del multiverso son tierras paralelas, muy similares a mi dimensión, pero hay unas cuantas grandes diferencias. Hay tierras paralelas donde los dinosaurios siguen gobernando de un modo u otro, y otras donde los delfines, en lugar de los Homo sapiens, han tomado el control y se volvieron la especie dominante cuando se extinguieron los dinosaurios. Hay una dimensión donde todo es lo mismo, excepto que todos son bebés. No duré mucho ahí, pero luego de casi 30 años de saltar entre dimensiones, llegué a una tierra paralela casi idéntica a la mía, pero había al menos una diferencia crucial. En esta tierra nunca fui empujado al portal por Stan. En esta tierra, mi hermano me escuchó y se llevó el diario número 1 lejos de Gravity Falls. En esta tierra me reuní con Fidelford y juntos creamos un neutralizador de vórtices dimensionales que nos permitía utilizar el portal sin arriesgarnos a una conexión con la dimensión de pesadilla de Bill. Durante el tiempo que visité esta tierra paralela, mi yo paralelo era una celebridad estrella de la comunidad científica, y mi pequeña cabaña en Gravity Falls se había convertido en el creciente Instituto Internacional de Raresología. Como la polilla a la luz, fui atraído hacia el instituto. Afortunadamente para esta tierra en particular, me encontré con el Fidelford paralelo antes que encontrarme con mi yo paralelo. Rápidamente reconoció que yo no era su Stanford Pines e hizo que me detuviera la seguridad del campus. Puse un poco de resistencia, pero cuando finalmente me calmé, Fidelford me explicó por qué me mantenía cautivo. Hace unos cuantos años había estado dirigiendo una expedición por el portal hasta una dimensión particularmente peligrosa. Cuando uno de los oficiales de seguridad se topó con su otro yo paralelo, tan pronto como tocaron sus manos, toda la dimensión comenzó a deformarse y a efervecer. Fidelford y el resto de su equipo escaparon de nuevo a su propia dimensión, pero nunca se volvió a saber nada del oficial. En efecto, toda esa dimensión había dejado de existir. Por mucho que me gustaría disfrutar del éxito de mi yo paralelo, era claro que no había lugar literalmente para mí en esa dimensión. Aun si me hubiera podido quedar ahí por el resto de mis días, mi propia conciencia no me lo habría permitido. Aún tengo el juramento que hice hace casi 30 años de destruir a Bill Clave. Cuando le mencioné mi vendetta a Fidelford, sus rodillas comenzaron a temblar con agitación y emoción, igual que mi propio Fidelford lo hacía. Aunque su dimensión estaba a salvo de Bill, entendía la amenaza que Clave representaba para el resto del multiverso. Estaba ansioso por ayudarme tanto como pudiera. Le mostré mi inconcluso desestabilizador cuántico, un arma que había diseñado para lanzar a Bill a la no existencia. El problema estaba en la fuente de poder. Durante todos mis viajes, desde que dejé a Jessel Brown, nunca fui capaz de encontrar un elemento que poseyera tanto el poder necesario como la estabilidad requerida. Fidelford sugirió un elemento que él había descubierto en la dimensión paradójica. Era inerte mientras permanecía visible, pero era altamente radioactiva cuando se le escondía. Lo llamó Ahora lo ves, ahora Nontium. Después de unos cuantos días de pensar y unos ajustes menores al diseño de mi blaster, el desestabilizador cuántico quedó finalmente terminado. Estaba listo para enfrentar a Bill. Era algo que había estado planeando en mi cabeza por tanto tiempo que me costaba creer que estuviera sucediendo. Además, había dimensiones en las que todo ocurría en tu cabeza, así que podía caer en la confusión. Pero no había modo de confundir al reino de las pesadillas con ninguna otra dimensión.
El constante cambio de color caleidoscópico, la falta de gravedad y el persistente olor a cabello quemado eran todas las señales de que me encontraba en el lugar correcto. Y por supuesto, estaba el hecho de que Bill me había visto de inmediato y desató a todos sus matones. Pese a ser 30 años más viejo que la última vez que me enfrenté a estos monstruos, era más capaz y ágil. Además, tener un rayo mortal en mis manos tenía sus ventajas. Con sus secuaces en desbandada, tenía la que probablemente sería mi única oportunidad de atacar a Bill directamente. Clave lo percibió también, por una única vez, que las cosas no estaban a su favor, así que se retiró a algo llamado el cuadrángulo de la confusión. Requirió solo de unos minutos para que las fuerzas de Bill se reagruparan, y me tomaría horas el descifrar la verdadera arquitectura de su fortaleza. Cuando me percaté de que en el reino de las pesadillas no necesita seguir las reglas de la física, me lancé contra él. El momento por el que había trabajado y luchado durante todo este tiempo había finalmente llegado. Tenía a Bill clave en la mira, pero justo en ese momento, todo el reino de las pesadillas se sumbró cuando el portal se reactivó. No había tiempo de cuestionar el porqué o de maldecir mi suerte. Bill estaba incapacitado por la risa, pero yo necesitaba vencer primero a sus monstruos secuaces que se dirigían al portal, o mi mundo sería invadido por las fuerzas de Bill. Corrí a lo largo del cuadrángulo y al acercarme al borde, salté a la nada mientras lanzaba una granada de mano detrás de mí. La fuerza del impacto me empujó hasta rebasar a las fuerzas demoníacas de Bill y me lanzó por el portal. El pasaje entre las dos dimensiones colapsó detrás de mí. Regresé al mundo de mi juventud para encontrarme con el hermano que no había visto en 30 años. Mi frustración era indescriptible. Nuevamente, las acciones de mi hermano habían saboteado todo por lo que yo había trabajado. Mi determinación para derrotar a Bill nunca habían sido más fuertes. ¿Cómo rayos es que pasó esto? Resulta que a pesar de mis advertencias y de la posibilidad de una catástrofe global, Stanley se las arregló para reactivar el portal y traerme de vuelta a mi dimensión. Aun cuando sus intenciones eran puras, fue muy descuidado al traerme de regreso cuando fue él mismo quien me lanzó por el portal en primer lugar. Destruyó el portal en el proceso, arriesgando peligrosamente la construcción misma de la realidad, y se enfrenta ahora a una cacería federal por parte del gobierno de los Estados Unidos. De no haber sido por el rayo borrador de memorias de Fidelford, seguramente me encontraría escribiendo en el interior de alguna prisión secreta del gobierno justo ahora. Afortunadamente, hasta donde el gobierno sabe, nuestro encuentro nunca sucedió. Pero no debo vivir en el pasado, ya habrá tiempo para eso. Primero debo enfocarme en el presente y en los problemas creados por el hombre responsable de mi más reciente giro del destino, mi hermano Stanley. Cuando lo vi por primera vez, asumí que me encontraba de nuevo en una dimensión paralela. El necio y bien peinado, frío y vagabundo sujeto que me había empujado al portal muchos años atrás se había ido y había sido reemplazado por un sonriente líder de carnaval con la cara de mi padre. Pasé los últimos 30 años de mi vida pensando en qué es lo que haría si me encontrase de nuevo con Stanley. ¿Cómo podría siquiera mirarlo a los ojos después de lo que hizo? ¿Debo perdonarlo solo para poder sacarlo de mi vida? Por cómo se dieron las cosas, el instinto se impuso y lo golpeé directo en la cara. Usa el traje de papá, el cual me obsequió luego de graduarme. Pensaba utilizarlo el día de mi boda o tal vez vestirlo cuando me entregaran algún premio. En lugar de eso, Stanley lo ha utilizado para engañar turistas y vender llaveros. A pesar del sobrepeso y los guiños, Stanley sigue siendo el irresponsable, egoísta y descuidado niño que recuerdo del pasado. Lo más increíble, lo primero que esperaba de mí cuando me volviera a ver era un gracias. Un gracias. Después de haber destruido mi vida. Aún peor. Pasó los últimos 30 años evadiendo a la justicia, inventando su propia muerte, haciéndose pasar por mí y estafando a los lugareños con tretas para conseguir dinero fácil tan absurdas que harían a mi ambicioso padre sonrojarse. Terminó convirtiéndose en un fraude como forma de vida. Casi me desmayo cuando me di cuenta de lo que le había hecho a... ¿La cabaña del misterio? Es increíble.
La que alguna vez fuera un paraíso de estudio científico, la cabaña que construí con mi beca había sido transformada por Stanley a lo largo de los años en un desquiciado espectáculo que se burlaba de todo lo que tenía que ver con el estudio de lo paranormal. Todo ha cambiado. Mi cuarto de inventos ahora es un salón lleno de ridículas taxidermias. Mi sala para meditar ahora una especie de restaurante de cadena familiar prehistórico. Hasta mi bodega está llena de sobrepreciados recuerditos en un desorden mucho peor al de la tienda de empeños de los Pines. Llegué a la determinación de recuperar mi hogar y reconstruir la vida que Stanley me había arrebatado. Pero tendré que esperar hasta que termine el verano, por el bien de los recién llegados con los que me encontré que vivían y trabajan aquí. Sus. La primera vez que vi este espécimen creí que se trataba de uno de esos seres ardilla calvos de la dimensión Rodentus 7. Me impactó el descubrir que se trataba realmente de un ser humano adulto. Lo puse en cuarentena para hacer pruebas de radiación del portal. La imagen de su camiseta me resulta muy familiar. Wendy Corduroy. Reconocí ese apellido de inmediato. La otra ayudante contratada por Stanley es la hija adolescente del juvenil Dan Corduroy, el leñador local que me ayudó a construir mi laboratorio durante la década de los 80. Aparentemente, Sus le ha dicho a ella todo sobre mí desde el momento en que nos conocimos. Se mostró totalmente imperturbable al verme y solo dijo: ¿qué hay? ¿Están dos? Y siguió escribiendo a sus amigos de manera totalmente casual en uno de esos teléfonos computadoras que parecen ser tan populares hoy en día. Este gadget puede hacer de todo, desde enviar la foto de un gato parpadeando hasta arruinar la carrera de una celebridad en segundos. Seguiré usando mi máquina de escribir mecánica y mi teléfono de mercado por disco. Gracias. Esa hielera... ¿Estoy perdiendo la cabeza? Mabel Pines. Al fin, buenas noticias. Soy un gran tío. Aparentemente, los nietos de Sherman Pines han estado viviendo con Stanley por lo que va del verano. Me cuesta creer que sus padres confiaran a estos chicos a Stanley. Seguramente creyeron que él era yo. Quedé instantáneamente encantado con la actitud entusiasta de Mabel, pese a su insistente fijación en mi sexto dedo. Ya ha empezado a hacer marionetas de dedo a pesar de mi petición de que no lo hiciera. Después de conseguir calmarla por un momento, sometí eventualmente a Mabel a las mismas pruebas que a Sus, y me encontré con que ella también era un espécimen raro. Cuando le pedí que dijera A, gritó por un minuto entero y tosió partículas de brillantina. No es normal. Al parecer teje un suéter distinto todos los días. Debería pedirle que me ayude a reparar el mío. Deeper Pines. Los gemelos abundan en la familia, aunque es la única resemblanza familiar que veo en este exagerado e inusualmente sudoroso chico de 12 años de edad. Cada vez que tengo contacto visual con este impaciente niño, empieza a balbucear como si fuese a vomitar o algo así. Y cuando le hice pruebas de ritmo cardíaco en busca de efectos secundarios de fiebre dimensional, me encontré que iban a 1 milla por minuto. Lo único que puede sacar en claro de su tartamudeo fue que sorprendentemente él encontró el diario 3 en aquel oculto lugar del bosque. No tenía idea de cómo había sido posible tener acceso a mi diario. La única explicación es que la circuitería debió volverse inestable con el tiempo y que tal vez el agua dañó y aflojó la maquinaria. Pese a que me alegro de tener de regreso mi diario, una rápida inspección me ha revelado que ha estado utilizando este importante documento científico como si fuese su propio diario personal, y que ha estado escribiendo encima de mi trabajo con sus propias anotaciones. Tendré que revisarlo cuando tenga la oportunidad para corregir el daño. Se rehusó a quitarse la gorra. Esa gorra. Esto es más que una coincidencia. La sensación de déjà vu al mirar todos estos símbolos me abruma. Las pinturas en la cueva que vi hace tantos años atrás decían que estos símbolos poseían el poder para conseguir un gran cambio. Pero muchas profecías y leyendas sobre Bill resultaron ser mentira. ¿Podrá tratarse de otro de los trucos de Bill? ¿Cómo podrían los antiguos habitantes de Gravity Falls comprender realmente los poderes de Bill? ¿Y de qué manera todas estas rarezas de este grupo formado totalmente al azar podrían influir con mi destino? No debo darle muchas vueltas al asunto. Las épocas de antiguas supersticiones han quedado en el pasado.
Debo enfocarme en el método científico para enfrentarme a los problemas que temo que se aproximan. Me encontraba desmantelando el portal y tratando de recuperar sus partes para poder utilizarlas en futuros experimentos cuando hice un horrible descubrimiento. Aunque creía que la puerta dimensional había sido permanentemente cerrada, encontré a mis pies una pequeña grieta entre dos mundos, parpadeando y flotando a un pie de distancia del suelo. Asustado, la atrapé encerrándola en una pequeña jarra como si fuera un mosquito, y fui capaz de construir una unidad de contención temporal. Era tal y como me lo había temido. Aparentemente, el uso imprudente de la máquina por parte de Stanley había presionado en demasía y había creado una ruptura dimensional, de la misma forma en que un horno sobrecalentado podría incendiar el linóleo de una cocina, tenía que contenerla. La grieta, una brillante ventana al caos. Si la colocas cerca de tu oído, escucharás risas burlonas. Domo de contención. Un hogar para la grieta. Debo admitir que me vi inspirado por las esferas de nieve de la tienda de regalos de Stanley. La base. Podría conseguir la ayuda de Fidelford para estabilizarla. Me pregunto, ¿qué habrá sido de él después de todos estos años? Cuando pregunté, todo el mundo cambió de tema rápidamente. El camino ante mí es claro. El mundo estará a salvo de Bill Clave siempre y cuando la grieta se mantenga contenida. Pero me temo que el dispositivo no sea lo suficientemente fuerte para retener estas fuerzas cósmicas controladas para siempre. Debo seguir vigilando y observando para que no surjan problemas nuevamente, y si algo he aprendido de una vida de infortunios es que es una carga que debo llevar solo. Cuando intenté compartir mi carga con Fidelford, destruí nuestra amistad y pasó factura sobre su salud mental. Cuando intenté compartir mi carga con mi hermano, me lanzó al portal, separándome de mi hogar por 30 años. Y después de todos estos años de exilio, viviendo a través de múltiples dimensiones, hay muy pocos y preciados seres a los que me siento cómodo de llamar amigos. ¿Qué son todas estas rarezas en esta dimensión? ¿Encontraré a alguien que pueda entenderme por todo lo que he pasado? No. La vida frente a mí es de una constante y solitaria vigilancia en contra de la locura inimaginable que representa Bill Clave. Yo lo traje a esta dimensión y yo lo expulsaré, así sea lo último que haga. No puedo creer que estoy escribiendo esto, pero hoy realmente me divertí. Mi sobrino Dipper cayó literalmente del cielo y me recordó que, aun en las circunstancias más terribles, uno debe disfrutar de las cosas más sencillas de la vida. En este caso, ese simple placer es mi juego de mesa favorito de todos los tiempos. Calabozos, calabozos y más calabozos. Stanley siempre se burló de mi amor por este juego, e incluso algunos compañeros de clase lo llamaban el repelente de novias. Pero, aparentemente, Dipper comparte mi amor por un buen juego. Él está preparando el juego mientras yo escribo esto. Esperan a que vea mi dado de caras infinitas. Una vez tiré con él y el cielo cambió permanentemente de color. Obviamente es demasiado peligroso como para usarse en un simple juego de C y más calabozos. Pero ¿qué daño habría si solo se lo muestro a Dipper? Bueno, mostrárselo a Dipper resultó ser un poco mucho. Durante uno de nuestros juegos, mi obstinado hermano puso sus manos en él y accidentalmente conjuró a este cretino, Probabilator el mago. Asegura que su bastón posee el poder de la matemática pura, pero solo son un montón de baterías tipo D. Tan formidable como parecía ser Probabilator, me alegro de decir que la familia Pines fue capaz de vencer al mago en su propio juego. La contribución de Stan, por supuesto, haciendo trampa, fue nuestro camino a la victoria, pero después de pelear contra ogros y elfos a su lado, fue Dipper quien más me impresionó. Reflexionando sobre nuestra aventura y sobre el vínculo que compartimos durante el juego, fue que realmente me puse a leer las anotaciones que él hizo en este diario. No hablo a la ligera cuando digo que me quedé sin palabras por lo que vi. En lugar de la agresión sin objetivos típica de un adolescente, descubrí en él la misma obsesión en lo sobrenatural que yo poseo. Página tras página leí que condujo bestias, evadió villanos, venció fantasmas 2 veces y que incluso derrotó a un gnomo. Seguro, él es rudo estando al límite y es propenso a la distracción romántica, pero posee coraje, inteligencia, imaginación y se conduce muy bien a pesar de su edad.
Más sorprendente sigue siendo que tiene una malformación de nacimiento, igual que yo. Decir que sentía como si leía una versión más joven de mí sería decir poco. Siempre pensé que yo era el bicho raro de la familia, pero tal vez realmente he encontrado a un alma gemela. Asumí que no habría nadie más en esta tierra a quien yo podría considerar un aliado y un amigo. Puede que haya estado equivocado. Confiar en alguien nuevo no sucede muy a menudo. Le hablé a Dipper sobre la grieta, pero cuando me preguntó dónde había estado los últimos 30 años, no tenía idea de cómo empezar o qué revelar. He intentado no pensar mucho en ello, pero tal vez escribir sobre el asunto podría ayudarme a poner mis pensamientos en orden. Anoche me desperté cubierto de sudor. Bill Clave había decidido hacerme una visita mental una vez más. Pese a que la placa de metal evita que Bill pueda acceder a mis pensamientos de manera directa, aún puede perseguirme en mis sueños. Anoche se me apareció en un campo de trigo, cacareando sobre el fin de los tiempos y diciendo que yo estaría impotente mirando su reinado. Nuestra familia está en peligro y tengo que hacer algo al respecto. He estado dudando, sin embargo, en decirle al resto de los Pines sobre Bill, incluso a Dipper, en quien he empezado a confiar. Me gustaría creer que es por protegerlos, pero he de ser honesto, es porque estoy avergonzado. ¿Qué pensarán de mí cuando les diga que fue mi propia locura, mi arrogancia lo que invocó a Bill en primer lugar? Que me engañó para crear el portal y que la grieta es un recordatorio físico y directo del terrible trato que hice hace tantos años. ¿Seguirá Dipper mirándome como ahora? ¿O solo me considerará un tonto? No, necesito decirles todo, lo suficiente por ahora. Mientras tanto, he enviado a Mabela un encargo para ver si puede conseguir un poco de cabello de unicornio para proteger la cabaña de la influencia de Bill. Es una apuesta difícil, pero vale la pena intentarlo. Estoy preocupado de que Bill intente jugar con la mente de Dipper. Para prevenirlo, tengo que decidir si debo emplear uno de mis viejos dispositivos, el lector de mentes. Espero encriptar sus pensamientos y convertir su mente a prueba de Bill. El proceso toma varias horas para completarse, y cuando caí dormido esperando, mi listo sobrino usó mi lector de mentes para ver en mi mente. Mis revueltas memorias le hicieron creer que estaba yo bajo el control de Bill, y se defendió con la pistola borradora de memorias de Fiddleford. ¡Qué desastre! Todo lo que pude haber evitado de haber sido claro sobre Bill. Ha llegado el momento de que le diga todo a Dipper, sin importar lo que piense de mí de ahora en adelante. Le dije a Dipper sobre mi historia con Bill, y para mi gran alivio, él entendió muy bien. La suerte parece estar de nuestro lado hoy. Mabel ha regresado con un gran trozo de cabellos de unicornio. Hemos rodeado la base de la cabaña con él para crear una barrera mística. Después de nuestra última desventura, me he dado cuenta de que es el momento de contarle a Dipper todo lo que sé sobre Gravity Falls. Lo senté y le dije que me hiciera cualquier pregunta que tuviera sobre el pueblo. No más secretos. Su primera pregunta me hizo erguirme con orgullo. ¿Por qué Gravity Falls es tan raro? Le conté a Dipper que había pasado mi juventud obsesionado con esta cuestión. Bill Clave me dijo que la rareza del pueblo se había colado desde otra dimensión, lo que era mentira. Bill simplemente intentó engañarme para abrir una puerta con la cual poder reclamar Gravity Falls para sí mismo. La verdad, le expliqué, era un poco más extraña. Para ayudar a Dipper a entender, tomé el auto de Stanley y condujimos hasta que alcanzamos el límite territorial de Gravity Falls. Saqué una bolsa de frijolitos de dulce de mi chaqueta y comencé a explicarle. Todo el universo es como un frijolito de dulce, hecho con los mismos materiales, pero variantes en color y sabor, más o menos de acuerdo a un patrón que uno puede esperar. Pero de vez en cuando, por casualidad, algún frijolito resulta salir deforme o extraño. Tomé un frijolito especialmente extraño y se lo mostré, y luego lo tiré, al igual que el resto de la bolsa, a mis pies. Los frijolitos comenzaron a rodar colina abajo, pero uno de los frijolitos, el deforme, de forma casi mágica comenzó a rodar hacia arriba, subiendo la colina justo hasta el límite del pueblo. Los ojos de Dipper se abrieron de par en par. Podría verlo comenzando a entender por qué rodaba este frijolito colina arriba. La razón: Gravity Falls es un imán de rarezas. La rareza es extraña y misteriosamente atraída hacia este lugar, desde deformes frijolitos de dulce, no mociadas, hasta dinosaurios, rupturas dimensionales,
locos expresidentes y chicos con extrañas pesadillas. Le expliqué que sentía en mis huesos que tanto mi llegada como la de Dipper a este pueblo no eran un accidente, que éramos parte de alguna clase de gran destino el que este pueblo nos tenía deparado. Tú y yo somos los frijolitos más raros que este pueblo haya visto, Dipper. Mason se sorprendió un poco por lo que acababa de salir de su propia boca, pero luego deliberadamente lo repitió. Mason, dijo él. Mi verdadero nombre es Mason. Dipper es solo un apodo, pero todo el mundo ya está acostumbrado a llamarme así. Y ahora siento que es un poco tarde para decirle a todos la verdad. Es un nombre tonto de cualquier forma, no se lo digas a nadie. Le sacudí el cabello y le sonreí. Tu secreto está a salvo conmigo, Mason, le respondí. Y creo que es un gran nombre. Los masones son una gran sociedad secreta, ¿sabes? Sonrió. Me di cuenta de cuánto confiaba él en mí, y qué pena que tuviera que irse al finalizar el verano. Creo que se me acaba de ocurrir algo. La unidad de contención de la grieta se está rompiendo. Le sugerí a Stan que sería un buen momento para llevar a los niños al viaje por carretera del que él había estado hablando cuando me encontré con este problema. Si la unidad se rompe, toda la locura de la dimensión de pesadilla de Bill se extenderá sobre nosotros. Con intención de sellar la grieta de una vez por todas, necesito conseguir un adhesivo de fortaleza fuera de este mundo. Debo regresar al sitio de impacto Omega, aunque supongo que ya no hay necesidad de utilizar ese apodo que inventé cuando era joven. Ya que mi sobrino decidió compartir sus secretos conmigo, entonces yo también debería compartir los míos con él. Tal y como lo expliqué en el diario número 2, hay una enorme nave extraterrestre enterrada debajo del valle de Gravity Falls. Necesitamos conseguir ese adhesivo alienígena, y estoy pensando en discutir con él mi oferta de convertirlo en mi aprendiz esta tarde. Si la suerte está de nuestro lado, los sistemas de seguridad seguirán sin funcionar. Durante nuestra expedición ocurrió lo peor. Los sistemas de seguridad seguían funcionando y terminé atrapado en una cápsula que eventualmente salió disparada de la nave. Para mi fortuna, Dipper no solo logró detenerla, sino que también logró salvarme al hacerle frente al orbe de seguridad que protegía la nave. Ante tal situación de riesgo, Dipper logró controlar su miedo y controlar la situación en unos pocos segundos. Momentos antes de nuestro pequeño accidente, le platiqué a Dipper mi plan para que se quedara conmigo en la cabaña después de las vacaciones como mi aprendiz. Con mi nivel de intelecto, seguro sus padres estarían de acuerdo en acceder a que tuviera una educación de tan alto nivel. Aunque Dipper se veía interesado, dudó un poco al tener que separarse de Mabel. Solo espero que logre resolver sus dudas esta noche. Ha ocurrido lo peor. Bill ha sido liberado en nuestro mundo. No sé cómo logró hacerse con la grieta o a quién engañó Bill, pero ahora mismo eso no es importante. Hay muy poco tiempo para escribir, pero siento que debo hacer un rápido resumen de nuestro plan en caso de que fallemos y caiga en otros la responsabilidad de luchar contra esta bestia. Solo le queda una carga a mi desestabilizador cuántico, el arma que requirió del Feederford paralelo para poder ser terminada. Si todo va de acuerdo al plan, la utilizaremos para destruir a Bill. Debería transformarlo en un hoyo negro de rareza y succionar a todas las extrañas formas provenientes del reino de las pesadillas fuera de nuestro mundo. Pero solo un tiro directo al centro de su cuerpo funcionará. Rezo que si fallamos, otros continúen con esta pelea. El destino del mundo, el destino del universo entero depende de esto. Puede que esta sea la última vez que escribo en este diario, o en cualquier otro diario de nuevo. Sé que he cometido errores a lo largo de mi vida, pero rezo para poder hacer lo correcto al fin. Durante el Raromagedón, Ford y Dipper intentan dispararle a Bill con el desestabilizador cuántico. Sin embargo, una onda de rareza convierte el campanario en una criatura que distrae a Ford, haciendo que su único tiro falle, llamando la atención de Bill. Ford le da a Dipper sus diarios y le dice que escape, pero al ver cómo este era convertido en una estatua de oro, decide ir él mismo a enfrentarlo. Al no encontrar solución alguna en los diarios, decide atacarlo directamente con sus puños, lo que solo ocasiona que Bill lo lance sin mucho esfuerzo y para terminar de rematarlo, le quita los 3 diarios y los quema justo frente a sus ojos.
le ordena a una de sus bestias que lo devore y se va de ahí junto a las demás criaturas. Dipper logra escapar y dar con un grupo de rebeldes. Entre todos logran rescatar a Mabel y juntarse con el viejo McGucket para crear un plan y salvar a Ford. Solo la mente del loco Fidelford lograría crear lo que sería el arma de la rebelión. Cargado con toda clase de armas, fue llevado por un equipo liderado por Candy y Grenda para distraer a Bill y a las bestias, mientras el equipo de rescate cayó en paracaídas directo en la temerámide y descongeló a Ford. De acuerdo con Ford, había una profecía grabada en la pared de la misma cueva donde originalmente había invocado a Bill por primera vez. Ford nunca había creído en la leyenda antes, pero pensaba que valía la pena intentarlo. Parecía que todas las personas correctas estaban en el lugar para formar el círculo. Desafortunadamente, Stan no pudo deshacerse de todas sus grandes diferencias con Ford como para unirse con todos y tomarse de las manos, por lo que el ritual se arruinó y Bill llegó para atacarlos. Los Stans son capturados y Dipper y Mabel logran escapar para tratar de distraer a Bill. Durante la persecución, los hermanos se dan cuenta de lo que su pleito provocó y deciden arriesgarlo todo con un último plan. Cuando los niños son capturados, los lleva con los gemelos y amenaza a Ford con matar a uno de ellos si no le da acceso a su mente, pues necesita la respuesta que solo él tiene para liberar el raro Magedón a todo el universo. Ford acepta, con la única condición de que le perdone la vida a su familia. A pesar de las advertencias de Dipper, el trato se completa y ambos se dan la mano. Finalmente, Bill puede entrar en la mente de Ford después de tantos años. Sin embargo, al abrir la primera puerta de su subconsciente, Bill se encuentra con Stanley. Sorprendido, este se burla de él mencionándole lo bueno que es imitando a su hermano. Basta con cambiarse de ropa para que no los identifiquen. Bill le grita que se cancela el trato, pero su única salida comienza a arder en llamas. En el exterior, Ford utiliza la máquina borramemorias para eliminar todos los recuerdos de la mente de Stanley, incluyéndolo a él mismo. Bill comienza a entrar en pánico y le ofrece lo que quiera para dejarlo salir: dinero, fama, poder absoluto, lo que sea. Pero Stanley solo le devuelve una fría mirada. Bill, enfurecido entonces, recita un conjuro por su próxima muerte y al gritarle de vuelta a Stanley, este lo destruye de un solo puñetazo. Finalmente, la amenaza ha sido destruida, pero a un gran costo. Stan toma una foto de su familia y acepta su destino tranquilamente. Con tristeza en sus ojos, Ford termina de borrar la memoria de su hermano. Al fin cumplió su venganza, pero no siente ninguna satisfacción. El portal de Bill comienza a cerrarse y se lleva consigo a todas las rarezas de su dimensión. Por último, una ola cubre todo el pueblo y limpia la locura de sus calles. Dipper y Mabel felicitan a un Stan con la mirada perdida. Al principio no lo entienden, pero rápidamente Ford les explica que ha perdido todos sus recuerdos. No reconoce a ninguno de ellos, ni a su propio hermano. Entre todos llevan a Stanley a la cabaña del misterio y tratan de ayudarlo a recordar explicándole que es su casa. A pesar de sus esfuerzos, Stan no parece recordar. Cuando ya todos estaban rendidos, Mabel encuentra su libro de recortes de las vacaciones y empieza a contarle historias de sus aventuras. Cuando parecía que no estaba surtiendo efecto, Pato, el cerdo de Mabel, le salta encima, ocasionando que este recuerde el nombre de su mascota. Entre todos se dan cuenta de que pueden recuperar su memoria mostrándole imágenes del pasado, similar a como Fidelford recuperó la suya, y comienzan a contarle historias de su verano. Requirió de toda una semana de intensa terapia con el libro de recuerdos para que Stan se recuperara por completo. Mientras la población y McGucket ayudaban a reconstruir la cabaña, los chicos y Ford se quedaron todo el tiempo con Stan contándole toda la historia de su vida, alimentándolo con sus comidas favoritas, tocando canciones de cuando estaba en la preparatoria y llevándolo de paseo al pueblo para que revisitara todos los lugares que había visitado con anterioridad. Ford se puso a trabajar al máximo. Fueron varias las noches en que lo encontraban dormido en el sillón al lado de su hermano, exhausto por el maratón de describirle su infancia juntos y disculpándose por sus errores. Ford incluso encontró un rollo de película de ellos de cuando eran niños, que sorprendentemente se había salvado luego de tantos años. Después de derrotar a Bill, los 3 diarios aparecieron milagrosamente restaurados, recuperando incluso páginas que habían sido arrancadas hace algunos años atrás. Mirando atrás a mis catastróficos errores, me doy cuenta de que hay un gran patrón en todas mis torpezas.
Creía que ser un gran hombre significaba estar solo, apartarme de la muchedumbre. Me encerré con la idea de no compartir mis logros con nadie. Rechacé a mi hermano por un error tonto y rechacé a Fidelford por tener el sentido de intentar detenerme de condenar a todo el mundo. Incluso cuando me fue dada una segunda oportunidad, seguía manteniendo distancia de los demás. Si hubiese sido capaz de expandir mi círculo de confianza, si hubiera creído antes en la profecía del zodiaco, nos habríamos unido antes y eliminado a Bill antes de que hubiera sido capaz de atacar. Ahora no me puedo imaginar a mí yo mismo como un héroe solitario, y fue Stanley quien pagó el precio. No confíes en nadie. Qué absurda y paranoica idea. La confianza no debe ser dada de manera incondicional, pero se debe dar la oportunidad de ser ganada. Hay fortaleza en tener la humildad de trabajar con y sacrificarse por otros. Una fortaleza que ahora me doy cuenta que estaba en mi hermano todo el tiempo. Stanley Pines fue el hombre que salvó al mundo, no yo. Pasé tanto tiempo pensando que él era un tonto egoísta y resultó ser el hombre menos egoísta con el que me he topado en cualquier dimensión. Si soy realmente honesto, debo admitir que él es un héroe y yo el hermano de un héroe. Y estoy muy bien con ello. Afortunadamente está recuperando su maravillosamente torcida mente. Juro que pasaré el resto de mis días arreglando las cosas entre nosotros dos. Eso, si él me da la oportunidad. Hay alguien más con quien debo arreglar las cosas. Nos reunimos de nuevo durante el Raromagedón, pero fue demasiado breve. Así que después de que todo se calmó, fui a visitarlo. Dipper me advirtió sobre el inestable estado mental de Fidelford, pero cuando vi que vivía en un deshuesadero, fue claro cuán profundamente había yo lastimado a este hombre, a quien había tenido tanto aprecio. Estaba lleno de alegría y pasamos horas charlando. Estaba fascinado con mis historias sobre el multiverso y sus grandes preguntas ponían en claro que su excelente mente había recobrado la mayor parte de su capacidad. Mis sentimientos de culpa regresaron cuando la conversación se volcó hacia su autoinducida pérdida de memoria voluntaria, pero F desechó todos mis intentos de disculparme por ello. La mente de este hombre no solo es superior a la mía, también tiene uno de los corazones más grandes que jamás haya visto. He encontrado la manera de mejorar las cosas con él. Durante mi visita, descubrí una gran pila de planos de construcción. F se refería a ellos como garabatos, pero la verdad es que eran una colección de increíbles máquinas futurísticas como jamás había visto. Le insistí en que enviara estos planos al gobierno de los Estados Unidos. Creía yo que las regalías de estos planos podrían permitirle mejorar enormemente su estilo de vida. También charlamos sobre nuestra familia y cómo su padre le dio la espalda cuando perdió la cabeza. Lo alenté a que intentara contactarlo. No importa cuán duro sea, todo el mundo merece la oportunidad de tener una familia. Es sorprendente cuánto tiempo me tomó el comprender esto. Antes de irme, Fidelford insistió en que lo escuchara tocar el baño. Podría jurar que mientras tocaba alegremente, podría ver cómo la edad se desvanecía de su rostro, y veía al Fidelford que había sido mi amigo muchos años atrás. Le dije adiós por ahora, pero sé que tendremos mucho de qué hablar en el futuro. Además, me percaté de que en su escritorio estaba su cubo de Kubik perfectamente resuelto, y por la primera y única vez decidí dejarlo así. Gravity Falls ha vuelto a la normalidad, y pese a que inusuales fenómenos se concentran aquí, no son exclusivos de esta región. Hay un mundo entero allá afuera que necesita ser protegido. Y basándome en las extrañas señales que he detectado en el océano Ártico, creo que una nueva aventura se vislumbra en el horizonte. Cuando Stanley y yo éramos niños, leíamos con frecuencia historias de los hermanos varones, sobre dos chicos que dedicaron su vida a explorar misterios juntos. Con una nueva anomalía por investigar, he estado pensando sobre esas historias más y más recientemente. Dipper ya no es mi aprendiz, y Fidelford tiene una carrera genuina como inventor frente a él, así que creo que es hora de que los gemelos Pines unan fuerzas de nuevo. Al menos eso espero. No he discutido mi idea con Stan aún, pero conociendo a mi hermano, se apuntará a la oportunidad de conseguir dinero y chicas. El camino frente a nosotros está más claro que nunca. Es un hermoso día de verano.
Todo mundo ha empacado ya para sus respectivos futuros, pero yo me he encontrado con la mente perdida sobre cuán adorable luce el cielo sin nubes debajo del sol de agosto. He pasado demasiado tiempo con mi cabeza en un libro. Es hora de mirar nuevamente al mundo y a la gente que me rodea. Pero ¿qué voy a hacer con estos diarios? Han sido creados, destruidos, perdidos, encontrados, enterrados y quemados. Y aún así, de algún modo, pese a todo, permanecen como una maldición de la que no puedo escapar. Le sugerí a Dipper que debido a todo el infortunio causado por ellos, los quemáramos durante la última fogata del verano. Pero Dipper tenía una mejor idea. No quemaríamos los libros, sino todo aquello relacionado con Bill Clave. Así que lo hicimos. Mis escritos, carpetas, ventanas, todo aquello que habría reunido sobre Bill se fue directo al fuego. Asamos bombones y contamos historias hasta el amanecer. Fue a Mabel a quien se le ocurrió la solución definitiva sobre qué hacer con los diarios. Así que aquí estamos, en el pozo sin fondo. Un misterio de Gravity Falls que sigo sin resolver. Basado en mis investigaciones, arrojar los diarios dentro podría hacerlos aparecer en cualquier parte. Podrían terminar en el centro de la Tierra, ser devorados por un dinosaurio subterráneo, o terminar en otra dimensión, o de algún modo, en las manos de otro joven de mente curiosa cuya aventura está por comenzar. Tal vez alguien que podría encontrar secretos en este libro que han estado ocultos aún para mí. Nunca es demasiado tarde para aprender que hacerse más viejo no significa crecer. Sigue siempre curioso y sé extraño. Sé bondadoso y no permitas que nadie te diga que no eres lo suficientemente listo o valiente para intentar algo. Por última vez, a menos que nos encontremos en algún mundo distante, me despido. Aquí, Stanford Pines.